Imagina intentar ponerle el precio a algo cuyo valor no solo depende del futuro, sino de la mejor decisión que se podría tomar en cada momento de ese futuro. Es un rompecabezas financiero de dimensiones casi infinitas. Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento de investigación que promete, y no es poco, resolver uno de los problemas más persistentes de las finanzas cuantitativas. Sí, es un documento de Jiawei Huo que presenta un nuevo método, el FDLSM, para valorar productos financieros que son, muy complejos. Y nuestra misión hoy no es solo entenderlo, sino ponerlo a prueba. Vamos a desentrañar si su propuesta es realmente tan robusta y elegante como parece. O si es otra solución teórica que luego, al tocar el mundo real, pues se desmorona un poco. Exacto. Para empezar, situemos bien el problema. Hablamos de valorar opciones que se pueden ejercer antes de que venzan, las famosas opciones americanas o bermudana. Claro. El quid de la cuestión es que para saber si te compensa ejercerla hoy, tienes que estimar cuánto valdría mañana. Y para saber lo de mañana necesitas lo de pasado mañana. Y así, tienes que ir hacia atrás en el tiempo. Suena a pesadilla, la verdad. Es una pesadilla computacional, sin duda. Y para enfrentarla, el arsenal tradicional tiene dos armas principales. Y cada una pues con su propio talón de Aquiles. A ver. Por un lado están las ecuaciones en derivadas parciales, las EDP. Son como un bisturí de cirujano. ¿Muy precisas? Exquisitas en entornos controlados, o sea, con uno o dos activos. Pero en cuanto intentas valorar una cesta de 5, 10 o 50 activos, Ay, ya no funcionan. se enfrentan a lo que llamamos la maldición de la dimensionalidad. El coste computacional se dispara de forma exponencial y sencillamente se vuelven inútiles. Que suena muy dramático eso de la maldición, pero es un problema muy real, ¿no? Totalmente. Imagina que para un activo necesitas, digamos, 100 puntos en una malla, para describirlo bien. Para dos activos no necesitas 200, sino 100 por 100, 10.000. Y para 3 ya es 1.000.000. Exacto, se dispara. Y para 50 activos es que no hay ordenadores en el mundo para calcular eso. Entendido. Un bisturí que solo sirve para operaciones muy sencillas. Y por otro lado, ¿cuál es la alternativa? La simulación de Monte Carlo es el martillo pilón. A esta no le asustan las dimensiones altas, puedes simular miles de escenarios para 50 activos sin problema. ¿Pero tendrá algún punto flaco? Pues sí. Su punto ciego es precisamente determinar esa estrategia de ejercicio óptima. Te genera una nube de futuros posibles, pero le cuesta una barbaridad trazar el camino ideal a través de ella. O sea que tenemos un bisturí que no puede operar en el mundo real y un martillo que no tiene la finura necesaria. Justo. Y de esa necesidad de un punto intermedio nace el método que se ha convertido en el estándar de la industria, el Least Squares Monte Carlo, o LSM. Efectivamente. La idea, a ver si lo he entendido bien, es combinar un poco de ambos. Usar Monte Carlo para generar los escenarios ¿Miles de ellos? y luego en cada paso hacia atrás usar una regresión matemática, unos polinomios, para estimar el valor de mantener la opción viva. Sí. Es como si en esa nube de puntos que genera Monte Carlo intentáramos ajustar una curva que nos diga, vale, si estás en este punto, te conviene esperar. La analogía de la nube de puntos es buena. Pues es que justo ahí reside el núcleo de sus problemas. El LSM es una solución ingeniosa, sí, pero es profundamente imperfecta y el artículo de Huo es, la verdad, implacable a la hora de exponer sus debilidades. ¿Cuál es la primera? La poca precisión. ¿Qué pasa en tu nube de puntos en las zonas muy away from the money? Cuando el precio del activo está lejísimos del precio de ejercicio. Pues supongo que tienes muy pocos puntos. La nube ahí es muy dispersa. Intentar ajustar una curva en esa zona es casi como, no sé, inventársela. Exacto. Pura invención. El modelo no tiene información relevante y la estimación que haces, en el mejor de los casos, pobre, y en el peor, directamente errónea. Vale. Primer problema. ¿El segundo? El segundo es el sobreajuste, el famoso overfitting. En tu afán por ajustar la curva perfectamente a los puntos que tienes, puedes usar un polinomio muy complejo. Y eso suena a que es peor. Mucho peor. El problema es que acabas ajustando el ruido aleatorio de esa simulación en particular. No la estructura económica real del problema. Exacto. No la señal real, y el resultado es un modelo totalmente inestable que puede darte un precio un día y otro completamente distinto al siguiente con una simulación nueva. Vamos, que no es fiable. Pero lo que a mí me parece más grave y que el artículo señala con dureza
es la acumulación de errores. Uf, ese es el golpe de gracia. Como este proceso se hace paso a paso hacia atrás en el tiempo, cada pequeño error de ajuste, cada pequeña invención en esas zonas dispersas, no desaparece No, claro, se va arrastrando. y se va amplificando en el paso anterior. Es una bola de nieve de imprecisión que crece y crece a medida que nos acercamos al día de hoy. Totalmente. Y la figura 3.1 del documento es para mí la prueba del delito. Muestra la función de valor que estima el LSM y es, francamente, un desastre. ¿Tan malo es? No es solo que sea imprecisa, es que es ilógica. En ciertas zonas, la curva que calcula cae por debajo del valor de ejercicio inmediato. Espera. ¿Me estás diciendo que el método estándar de la industria puede calcular que el valor de mantener una opción viva es negativo? No exactamente negativo, pero sí menor que el valor que obtendrías ejerciéndola ya mismo. Que es lo mismo que decir que la opcionalidad tiene un valor negativo. Precisamente, lo cual va en contra de la propia definición de opción. Es teóricamente imposible. Madre mía. Esto demuestra que los fallos del LSM no son pequeños detalles, son grietas estructurales muy, muy profundas. Y este es el método que se usa a diario para valorar carteras de miles de millones. Vale, el diagnóstico es demoledor. El estándar de la industria está como poco tocado. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este artículo? Otra capa de complejidad matemática, un algoritmo aún más enrevesado. Pues sorprendentemente es todo lo contrario. Y aquí es donde reside, para mí, la elegancia de la propuesta de juego. ¿Ah, sí? En lugar de añadir complejidad, la simplifica. La idea central es, ya que los polinomios genéricos que usa LSM son tontos y no saben nada de finanzas, No tienen información previa. ninguna, pues ¿por qué no les damos una pista? ¿Qué pasaría si, antes de empezar, resolvemos una versión ultra rápida y simplificada del problema con un solo activo usando el método de EDP, El bisturí. el bisturí, que en ese entorno 1D sabemos que es casi perfecto? O sea, resolver primero un problema de juguete. ¿Y de qué sirve eso para el problema real, que tiene 50 dimensiones? Se convierte en lo que el autor llama un Ansatz. ¿Un qué? Ansatz. Es una palabra alemana que podríamos traducir como plantilla o conjetura educada. Una plantilla. Esa solución precisa en un D, que ya tiene la forma correcta, la curvatura adecuada, se usa como el ingrediente principal en la regresión de Monte Carlo para el problema complejo. A ver si lo pillo. En lugar de pedirle al modelo que descubra la forma de la solución desde cero en una nube de 50 dimensiones, Sí, que es una locura. le decimos, mira, la solución se parece mucho a esto. Ahora usa los datos de la simulación para ajustar los detalles finos. Exacto. Ahora lo ves. Es como darle a un estudiante de física un problema complejo. El LSM es darle una hoja en blanco y una calculadora. Sí, El método de Huo es darle una hoja que ya tiene impresa la fórmula fundamental correcta. El estudiante todavía tiene que trabajar, tiene que meter los números correctos y calcular el resultado. pero la probabilidad de que cometa un error garrafal, como usar la ley de la termodinámica en un problema de electromagnetismo, Se reduce a cero. es exactamente esa la intuición. Y el artículo lo formaliza matemáticamente en su proposición 1. Demuestra que este ansatz funciona como una variable de control, que es una técnica estadística muy potente para reducir la varianza de una estimación. Reduce el ruido. Reduce el error, drásticamente. Al introducir esta información previa de alta calidad, el error del estimador de Monte Carlo se desploma. Lo que consigue este nuevo método, el FDLSM, es tender un puente que no existía entre el mundo determinista y preciso de la SDP y el mundo estocástico y flexible de Monte Carlo. Usa la precisión de uno para guiar la fuerza del otro. Usa la precisión quirúrgica de uno para guiar la fuerza bruta del otro. Exacto. Suena muy potente. Pero me surge una duda. La analogía del estudiante funciona si la fórmula que le das es la correcta. Claro. Pero, ¿qué pasa si el problema simplificado en un D no se parece en nada al problema real multidimensional? Si la plantilla está mal, ¿no correríamos el riesgo de estar guiando al modelo en la dirección completamente equivocada? Es una objeción excelente, y el propio artículo la aborda. La eficacia de la reducción del error depende directamente del grado de correlación entre la solución del problema simple y la del complejo. Tiene sentido. Si por alguna razón exótica el problema en 1D fuera un pésimo indicador del problema en 50D, pues la mejora sería mínima. Pero para la gran mayoría de productos financieros,
la dinámica principal está bien capturada por una versión más simple. Dame un ejemplo. Piensa en una cesta de acciones. Aunque cada una tenga su idiosincrasia, su volatilidad, todas tienden a moverse con el mercado general, ¿no? Sí, claro. Pues esa dinámica común es la que captura la solución en 1D y resulta ser una guía extraordinariamente buena para el problema conjunto. De acuerdo. La lógica me convence. La idea de la plantilla es potente. Pero en finanzas, el diablo está en los detalles y en el ruido del mercado. Una idea teóricamente perfecta puede desmoronarse al enfrentarse a datos reales. Totalmente. Quiero ver los números. ¿Nos demuestra el artículo que esto no es solo un bonito ejercicio académico? Que son de verdad exhaustivas. El primer campo de batalla son las opciones bermudanas sobre una cesta de acciones. Vale. Y empiezan por el caso más simple, una dimensión, para ver si el método al menos funciona en casa. La tabla 3.1 es, como decías antes, demoledora. ¿A favor de quién? A favor del nuevo método, por supuesto. El LSM tradicional arroja errores de entre el 1 y el 2%, que no es poco, ¿eh? Puede suponer millones en una cartera grande. Millones. Vale. ¿Y el FDLSM? El error del nuevo FDLSM es casi indistinguible de cero. Hablamos de centésimas de punto porcentual. Es virtualmente tan preciso como la solución de referencia que te da la EDP. Vale. En una dimensión es fácil. Es jugar en casa. Ahí es donde la EDP es la reina. Lo interesante es ver qué pasa cuando la dimensionalidad aumenta y el ruido empieza a ser un problema. Y sobre todo el tema de la estabilidad que mencionabas. Exacto. Ahí es donde el método realmente brilla. La figura 3.2 es para mí la más reveladora de todo el artículo. Muestra qué ocurre con el precio calculado a medida que aumentas la complejidad de la regresión, el número de polinomios. Que se ve. La línea del LSM tradicional es una montaña rusa. Aumentas la complejidad, el precio mejora un poco y de repente se desploma, empieza a oscilar salvajemente. El sobreajuste en acción. Es el sobreajuste en acción. El modelo se ha vuelto loco persiguiendo el ruido de esa simulación concreta. ¿Y la línea del FDLSM? Es casi una línea recta, plana. El precio converge muy rápido al valor correcto y se queda ahí, estable, sin importar cuánta complejidad extra le añadas. Es increíblemente robusto, no se deja engañar. Eso es muy importante. Y esta superioridad se mantiene al escalar. Las tablas 3.2 y 3.3, para 2 y 4 activos, muestran que el FDLSM supera sistemáticamente al LSM. Las diferencias de precio a veces superan el 2%, mientras que el FDLSM siempre se mantiene pegado al valor de referencia. De acuerdo, la estabilidad es un punto muy fuerte. Pero mi escepticismo me dice que en finanzas rara vez hay soluciones mágicas. Si es más preciso y más estable, ¿dónde está la trampa? Buena pregunta. ¿A qué coste se consigue esta mejora? ¿Es mucho más lento de calcular? Porque en una mesa de trading, el tiempo de cálculo es oro. Es la pregunta clave para su aplicación práctica, y volveremos a ella al final, porque el artículo la responde de forma muy contundente. Pero antes, suben la apuesta. ¿Aún hay más? ¿Sí? Dejan de valorar opciones en un punto del tiempo y pasan a un problema que quita el sueño a los departamentos de riesgos de los bancos, el cálculo del CBA. El ajuste de valoración de crédito. Eso es. Que, para que la gente lo entienda, es intentar estimar cuánto dinero podrías perder si la otra parte de tu contrato, ya sea un cliente u otro banco, quiebra. Exacto. Y no es una foto fija, es una película. Necesitas proyectar tu exposición a lo largo de toda la vida del producto. Un problema mucho más dinámico. Muchísimo más. Y la figura 3.3 es, de nuevo, un espectáculo. Muestra el perfil de exposición futura esperada a lo largo del tiempo. Para el producto que analizan, la teoría nos dice que ese perfil debería ser casi plano. ¿Y lo es? El perfil que calcula el LSM tradicional es de todo menos plano. Es volátil, se desvía, tiene picos y valles erráticos. Es una guía muy poco fiable para gestionar tu riesgo. ¿Y con el nuevo método? El perfil del FDSM, en cambio, es una línea casi perfecta, plana, estable, coincidiendo con la teoría. Esto es crucial. Claro. No es solo que dé un precio más correcto hoy, es que proporciona una visión del riesgo futuro infinitamente más coherente y fiable. Bien, este es un argumento muy potente a su favor. Ha superado la prueba de las opciones y la de la gestión de riesgos. Pero ahora llega la prueba de fuego. El jefe final. El jefe final. Productos exóticos de muy alta dimensión. Aquí es donde la maldición de la dimensionalidad se cobra a sus víctimas.
¿Se atreve el artículo a ir allí? Se atreve, vaya si se atreve. Analizan un producto llamado Worst of Issuer Callable Note. Suena complicado. Es una nota estructurada cuyo valor depende del peor comportamiento de una cesta de hasta 50 activos subyacentes. 50. 50 dimensiones. Aquí es donde la mayoría de los modelos van a morir. Aquí el LSM tradicional sufre una barbaridad. Si sobrevive a esto, me lo empiezo a creer. Pues las tablas 3.7 y 3.8 presentan los resultados de docenas de escenarios, variando todos los parámetros imaginables. Volatilidad, correlaciones, tipos de interés. ¿Y el resultado? Es monótonamente consistente. En todos y cada uno de los casos, el FDLSM da un precio más preciso que el ESM. Y no por un margen pequeño, ¿eh? Mucho más preciso. La diferencia es a menudo 10 o incluso 20 veces mayor que el propio error estadístico de la simulación. Es una paliza en toda regla. Vaya. Y ahora, por fin, respondo a tu pregunta de antes sobre el coste. El momento de la verdad. ¿Cuánto cuesta toda esta magia? El coste computacional adicional es, y cito, mínimo. Casi siempre está por debajo de un incremento del 10% en el tiempo de cálculo. ¿Solo un 10%? ¿Cómo es posible? La razón es que resolver esa EDP en una dimensión para obtener la plantilla es increíblemente rápido. Es un problema que los ordenadores de hoy resuelven en un parpadeo. O sea, que obtienes una mejora drástica en precisión y estabilidad a cambio de un coste marginal. Exacto. Y esto es lo que lo saca del laboratorio académico y lo convierte en una herramienta lista para ser usada en la industria mañana mismo. Entonces, recapitulemos. Porque hemos desmontado un método estándar y hemos analizado a su posible sucesor. Sí, Lo que hemos visto es una crítica devastadora a una herramienta que se usa todos los días para valorar carteras enormes, cierto. y una propuesta que parece no solo solucionar sus fallos, sino hacerlo de una forma elegante y, sobre todo, computacionalmente barata. Sí. La gran revelación aquí no es un algoritmo nuevo y terriblemente complejo, sino la humildad de admitir que a veces, para resolver un problema de 50 dimensiones, el primer paso es resolverlo perfectamente en una sola. Has dado en el clavo. La elegancia está en esa simplificación inteligente, no en añadir más complicaciones. Si tuviéramos que resumirlo, ¿cuáles serían los puntos clave? Pues a ver, el primero sería sin duda la precisión mejorada. Usar esa plantilla de la EDP reduce los errores de valoración de forma dramática, porque el modelo ya no parte de cero, ya sabe cómo debería ser la forma de la solución. El segundo, para mí, es la estabilidad superior. Y esto es casi más importante que la precisión. Un modelo que da precios erráticos es inútil para la gestión de riesgos. Totalmente. La robustez del FDLSM frente al sobreajuste, esa línea plana que veíamos en la gráfica, proporciona una fiabilidad y una consistencia que el método antiguo, pues, simplemente no tiene. Lo del perfil de CBA era un ejemplo perfecto. Y el tercer punto, que responde a tu escepticismo inicial, es la aplicabilidad práctica. Funciona para todo tipo de productos, desde los más simples a los más exóticos. Escala dimensiones muy altas. Escala muy bien. Y, lo más importante, el impacto en el tiempo de cálculo es marginal. No hay excusa para no implementarlo. Es una mejora neta, sin contrapartidas evidentes. La lección de fondo que me llevo es el poder de combinar enfoques que tradicionalmente se veían como rivales. Siempre se ha planteado la dicotomía, o la precisión de la CDP en bajas dimensiones, o la flexibilidad de Monte Carlo en altas. O una cosa o la otra. Exacto. Y este enfoque no elige, sino que los fusiona. Usar la fortaleza de uno para subsanar la debilidad del otro. Y eso nos lleva a una última reflexión, una pregunta que va más allá de las finanzas. A ver. Esta filosofía de usar una solución exacta de un problema simple para guiar la búsqueda de una solución aproximada en un problema complejo es una idea muy poderosa. Totalmente. Estaba pensando, ¿se podría aplicar esta filosofía de Landsat para mejorar los modelos de predicción meteorológica? Son sistemas caóticos de altísima dimensión. Claro, quizás una simulación simplificada de la atmósfera global podría servir de plantilla para modelos regionales mucho más detallados y complejos. O en la optimización de cadenas de suministro globales. También, en lugar de intentar simular cada camión y cada paquete, podrías usar un modelo de flujo simplificado y muy preciso como guía para la simulación detallada. Incluso me pregunto si no podría aplicarse al entrenamiento de inteligencias artificiales. Es una idea fascinante. Darle a una IA una solución idealizada de un problema simple como punto de partida.
para que aprenda a resolver una versión mucho más compleja y ruidosa del mundo real. Quizás es un poco lo que se intenta con el transfer learning. Pues sí, tiene un aire, pero aquí la guía es una solución matemática perfecta, no otro modelo ya entrenado. Es una guía de mayor calidad, por así decirlo. Quizás estamos ante un principio más general. Nos deja pensando en cuántos problemas que hoy nos parecen intratables podrían tener una solución más eficaz si, En lugar de atacarlos de frente con toda su complejidad. primero nos paráramos a resolver a la perfección una versión más simple y fundamental del mismo rompecabezas. Una idea muy potente para seguir explorando, desde luego. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias a ti. Hasta la próxima.